Decid bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 11 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. El Espíritu es el que da la vida, y la carne para nada aprovecha. Son palabras de nuestro Mesías a un rabino judío que supuestamente conocía la doctrina, tenía el conocimiento de cómo nacer de arriba y de cómo se producía un nacimiento de lo alto, de arriba, un nacimiento del Espíritu y no de la carne. Con estas palabras comenzamos el capítulo número 2, subsiguiente al capítulo número 1 del Evangelio Eterno. Desde que en el 2015 recibí aquellas palabras: recibe el testimonio del Espíritu, palabras que me llevaron al Evangelio Eterno, que me llevaron al Cordero de Elohim, al Hijo de Elohim. Siempre que he llegado a este capítulo, como a todos los capítulos, pero en este en especial, siempre hay en mí un bloqueo interior, y lo estoy confesando, que un poco me detiene antes de poder testificar, antes de sentirme listo a testificar. Y es porque en verdad que, como todo el Evangelio desafía nuestra mente, nos saca de nuestra manera de pensar, de nuestra manera lógica y de acuerdo al conocimiento que hemos recibido, pues sencillamente nos desafía. Un hombre más letrado que yo dijo, en este caso Poncio Pilato, gobernador de Judea en el tiempo del testimonio del Mesías, dijo: ¿qué es la verdad? Y por el testimonio que estoy recibiendo, la verdad no se aprende, sino que la verdad sencillamente se revela a nosotros para creerla o para no creerla, para recibirla o para no recibirla. Eso es una elección del hombre. Elección de Dios es presentarte la verdad, revelarte, ponerte delante qué es, quién es y dónde está la verdad. Y elección del hombre es poder recibir a dónde está la verdad, quién es la verdad y como decir, hallar la verdad. Así que, hermano, vamos a leer el capítulo, y es el Espíritu, hermano. Gloria al Eterno, gloria a nuestro Elohim, porque es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Nada procede de mí,
nada procede del hombre acerca de lo que es Dios, sino que es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Eso no le quita a usted su libre albedrío. Eso no elimina que usted sea un ente, como decir, que tiene vida en sí mismo de alguna manera, es decir, capacidad de elección, sino que el Espíritu obra, el Espíritu que es el Creador, que es la omnipresencia en toda la creación, es su obra, como decir, en estos días, hablando con un hombre acerca de esto, les decía que cuando un avión de una determinada firma constructora tiene un incidente en pleno vuelo, se comunican con los ingenieros, con la casa matriz que construyó el avión, y desde tierra lo llevan a los lugares, llevan a los pilotos, a los ingenieros que van en el vuelo, a los lugares específicos donde se puede corregir la avería que se está presentando. Así también nuestro Creador sabe cómo corregir el mal en nuestras vidas. Pero vamos a ir en el capítulo anterior. Estábamos hablando cómo las obras y las palabras del Mesías revelan, traen la revelación de la verdad, traen la revelación de Elohim a nuestras vidas. Y ante cada desafío del testimonio, pues está la guianza del Espíritu, está la revelación del Padre, está el Logos ante nosotros para develar, para el velo que nos cubría, las espadas que impedían que entráramos al gran Edén, al lugar de provisión preparado por Elohim, al lugar de relación preparado por Elohim, de comunión, pues se abra y podamos entrar. Al tercer día, capítulo 2 del Evangelio Eterno. Hubo una boda, vamos a leer en la Reina Valera 60, que es la que lee todo el mundo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yehoshua. Y fueron también invitados a las bodas Yehoshua y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo: no tienen vino. Yehoshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra con agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yehoshua le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yehoshua en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jehoshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que hace esto? Respondió Jehoshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y a la palabra de Jehoshua, que Jehoshua había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jehoshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Como les decía, es imposible que el hombre dé un paso, porque recordemos que él dijo: yo soy el camino, y para avanzar en el camino hay que dar un paso. De manera, hermanos, que cada paso en el camino es una revelación, porque ¿qué es la verdad? Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, lo que significa que entre el camino y la vida está la verdad. Así que nadie puede llegar a la vida si no ha pasado por la verdad, si no ha recibido la verdad, si no ha tenido la revelación de la verdad. Por eso, hermano, cada paso es una revelación que nos permite avanzar. Recordemos que la fe, cuando comenzamos el año de la paciencia del Cordero, dijimos que la fe era cuando los israelitas estaban frente al mar de los juncos, el faraón con su ejército atrás y sencillamente el mar por delante que les impedía el paso, y ellos clamaron a Elohim y Elohim les dijo: ¿por qué claman a mí? Extiende la vara. Y Moisés extendió la vara y el mar que estaba delante de ellos se abrió, dejando ver el camino por donde podían transitar todo el pueblo de Israel. De manera que no es un asunto de clamar, sino es un asunto de recibir, de abrir nuestra mente, nuestro corazón a recibir la verdad, a que la verdad, como decir, traspase nuestro ser más profundo, a que la espada pueda penetrar hasta nuestros tuétanos
descomponiendo el templo el templo de tierra que nos hemos edificado en este mundo y dando lugar a la edificación del templo que el Espíritu está levantando en nosotros por la palabra de resurrección, por la palabra de vida. Así que, hermano, ante este desafío nos encontramos y nos vamos a concentrar aquí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yehoshua. Y fueron también invitados a las bodas Yehoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo: no tienen vino. Yehoshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Vamos a dejarlo de aquí hasta aquí para poder ir procesando, digiriendo, porque cuando usted tiene un pan delante, es imposible que usted pueda tragarse el pan entero, sino que usted va pedazo a pedazo, aquello que usted pueda ir tragando, que usted pueda ir dirigiendo, es lo que usted va, como decir, comiendo. Recordemos que comer es hacer parte de nosotros algo externo. El pan es algo que está externo y cuando lo comemos se integra en nosotros, de manera que cuando estamos ante el Evangelio, estamos ante el pan de vida y no lo podemos tragar entero, sino que tenemos que ir dirigiendo poco a poco en la medida que la verdad se abre espacio en nuestros corazones. Cuando estamos ante la verdad, se exponen nuestras tinieblas, se expone el fundamento sobre lo que está levantada nuestras vidas en este mundo, y sencillamente la verdad, como decimos nosotros a los cubanos, la verdad nos quita el piso sobre el cual estaba fundamentada nuestras vidas y nos sentimos en el aire, nos sentimos perdidos. Eso fue lo que a mí me sucedió cuando fui confrontado por el testimonio del Espíritu. Sencillamente un temor profundo vino sobre mí porque me estaban quitando el piso sobre el cual sustentaba mi vida, que había aprendido en este mundo y en la religión durante 20 años. Y la verdad la tenía delante, o la creía y la recibía, o sencillamente volvía al mismo asiento que quedó vacío cuando me levanté de la iglesia el día que recibí este testimonio. Pero tomé una decisión. ¿A dónde voy a ir? Solo Él tiene palabra de vida eterna. Él es la verdad. ¿En quién voy a confiar? Ya mi padre y mi madre no están presentes conmigo, las únicas personas en las cuales de algún modo podía confiar mi vida, pero al no estar presente ellos, aunque tengo maravillosos hermanos que han mostrado su amor en cada momento, en los momentos donde verdaderamente se necesitan hermanos, ahí los he tenido a cada uno de ellos. Como también quizás ellos puedan decir lo mismo de mí. Lo que quiero decir, hermano, es que ¿a dónde voy a ir? ¿En quién voy a confiar? ¿A qué hombre voy a confiar mi vida? Como dice, y cada día entiendo más esto, maldito es el hombre que confía en el hombre. Así que, hermano,
confrontado por la verdad, asumí recibirla y aquí estoy. Como decir, nada puedo, ya sea de palabra o de obra, nada puedo si no es el que produce, es su obra en mi vida. Este capítulo, por supuesto, que en las escrituras originales no existían divisiones de capítulos ni de versículos, sino que esto era una continuación del primer capítulo que termina, como habíamos dicho, en el último versículo, el 51. Vamos a leer el 50. Y respondió Josué y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, emet, emet, verdad, verdad, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el hijo de Adán, traducido hijo de hombre, hijo de Adán. De manera que el Mesías se está declarando hijo de Adán. El hijo que luego de la muerte de Abel y de alguna manera también de Caín, porque fue echado fuera de la presencia de Elohim, pues Elohim le levanta un sustituto, un Set, un hijo que viene a sustituir a Abel, al cual Caín había matado. De manera que no quedó sin descendencia, porque recordemos que en la escritura hay un estatus que se llama el pariente redentor, y es que cuando un hermano casado fallecía, el otro hermano soltero se casaba con la esposa del fallecido para levantarle una descendencia al fallecido y éste no quedara sin descendencia, porque el mandamiento de Elohim dice que nos debemos de fructificar y de multiplicar, de manera que Adán no podía quedar sin descendencia, porque el evangelio es eterno y debía de cumplirse que Adán debería de tener una descendencia sobre la tierra. De manera, hermano, que Elohim le levanta un sustituto a Adán, y es aquí que el Mesías se declara hijo de Adán. Hijo de Adán. Así que esto nos lleva, por supuesto, al principio de la creación. Como comienza este evangelio, que en el principio era el Logos, y el Logos era con Elohim, y el Logos era Elohim. Y también dice que aquella luz que resplandeció en el principio, la luz verdadera que resplandeció en el principio, y la luz que da luz a toda la humanidad, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Así que, hermano, al él declararse hijo de Adán, se declara el primer nacido
del Espíritu. El primer nacido del Espíritu. Porque el primer nacido de arriba, porque como él mismo dice en el capítulo 3, le dice a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de arriba puede ser de nuevo, porque la palabra griega creo que se usa es anoden, significa de arriba y también de nuevo, porque el hombre ya ha tenido un nacimiento de la carne, pero ahora necesita otro nacimiento que es de arriba. Un nacimiento de arriba, no un nacimiento terrenal, no un nacimiento terrenal, es la palabra concreta. Recordemos que el Mesías dice, y si no, búsquelo, que él dice, ustedes son de la tierra, yo no soy de la tierra, yo he descendido del cielo. Es decir, que él ha tenido un nacimiento de arriba, pero es hijo de Adán. Si usted quiere saber qué es un nacimiento de arriba, lea el capítulo 2 de Génesis, el 1 y el 2, y usted se dará cuenta cómo el hombre viene a la vida, cómo el hombre nace como hombre sin la mujer. Esto es algo que Nicodemo debía de saber, que el primer hombre vino a la vida sin nacer de una mujer. Adán no nació de una mujer, sino que la mujer procede del hombre. Así que, hermano, estamos, fíjense, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Josué, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí es donde entra la palabra de nuevo, pero en el primer contexto era de arriba. Entonces, hermano, todo el evangelio se va complementando la revelación. Es por eso que le digo que el pan se come migaja a migaja para poderlo tragar entero al final, pero no podemos coger el pan entero y tragárnoslo, porque eso es imposible. Lo que significa que la manera de procesar de nuestro cerebro es paulatinamente hasta que ya tenemos la altura, la anchura, hasta que ya tenemos la mente del Mesías. Aquí vamos a decir que la gran situación no es el agua convertida en vino, donde todo el mundo se enfoca, sino es en esto. Él se manifiesta en el capítulo 1, antes de este capítulo, como el hijo de Adán, como aquel que viene de la eternidad, como aquel que viene de arriba, como aquel que no nació de mujer. Al declararse hijo de Adán, no es que excluya a Eva, porque le voy a explicar que
en un nacimiento de lo alto, de arriba. Como les decía, hermano, que la palabra nos va, el logos, nos va abriendo en la medida que creemos, en la medida que vamos recibiendo. Así que cuando llegamos a este contexto, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Yehoshua. Y fueron también invitados a la fiesta Yehoshua y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo: no tienen vino. Yehoshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Les decía que al declararse hijo de Adán y hablando del nacimiento de arriba, pues aquel que es el hijo de Adán, por supuesto, nació de arriba, nació del Espíritu, porque es el hijo de Elohim, declarado por el profeta Juan en el primer capítulo, y que dijo: sobre quien vea que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el hijo de Elohim. Así que, hermano, sin embargo, él se declara hijo de Adán, pero se declara hijo de Adán porque, como hemos dicho, para levantarle una descendencia a Adán, es el Set, el hijo sustituto que Elohim le levanta a Adán, pero no como decir nacido de mujer, sino nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque el mandamiento en el Edén o en el Edén decía que no comieras del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer en el lenguaje judío es conocer, es hacer, integrar a ti algo externo. Integrar a ti algo externo. Ellos recibieron el consejo que procedía del árbol del conocimiento del bien y del mal, y rechazaron el consejo que procedía del árbol de la vida. De manera que hicieron suyo, como el pan cuando uno lo come, ese consejo se integró en ello y cambió su esencia, su naturaleza eterna, inmortal, por una naturaleza mortal. De manera que ahora este hijo de Adán viene como sustituto para verdaderamente hacer la voluntad de Elohim, comer del árbol de la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino, como él mismo dijo, que él nada podía hacer, que él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, la del Espíritu. Ahora, lo que quiero decir es que nuestra mente humana visualiza las cosas, y aún al Hijo de Dios lo visualizaba de una manera. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, cuando Felipe ve a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Yehoshua, el hijo de José de Nazaret. Esta es la manera de pensar del pueblo judío, de que el padre es el que da tribu, la madre no da tribu, de que el Mesías debía nacer con un nacimiento de carne y de sangre, un nacimiento humano. Y esta es la información que le da Felipe a Natanael.
Y le dice Natanael: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jehoshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, un israelita de verdad, perteneciente a la verdad, que recibe la verdad, en quien no hay engaño, en quien no hay error, en quien no hay falsedad. Es decir, él no recibió la palabra que le decía Felipe, y esto lo confirma cuando él cree que verdaderamente el que tiene delante es el Hijo de Elohim y el Rey de Israel. Ya en el capítulo anterior espero que hayan visualizado esto que explicamos, pero ahora estamos dirigiendo otro trozo de pan, y es que el evangelio, y por supuesto así está escrito y así quedó, de que el escritor de este evangelio, el apóstol, nuestro hermano Juan, dice que en esta boda que se estaba haciendo en Caná de Galilea estaba allí la madre de Jehoshua. Es decir, eso era un conocimiento general de que era hijo de José de Nazaret, y ahora aquí aparece en este segundo capítulo la madre. Fíjense cómo en el primer capítulo aparece hijo de José, dándole la preeminencia en lo que es la teología judía del Mesías, es decir, en lo que es la doctrina del Mesías, del judaísmo, de que el padre es el que da tribu. Pues aparece José en el capítulo número 1 y aparece como una mujer que no se declara su nombre como la madre de él. Aparece en una, es decir, se le da una segunda, como decir, un segundo lugar, porque está en el segundo capítulo. Asimismo los teólogos, los que hicieron esta cosa de enumerar los capítulos y demás. Pero esto era continuación, lo que significa que se le dio la preeminencia al padre. Y aquí ahora aparece la madre. Entonces, cuando hemos leído el capítulo 1, y el capítulo 1 nos dice que él es el Hijo de Elohim, con todo lo que esa frase trae a nuestra mente, o es decir, no a nuestra mente, porque nuestra mente lo lee, pero no lo recibe, sino con lo que dice este capítulo 1, de que él es el logo de Elohim, de que él es la luz que resplandeció en el principio. Él es lo que revela al Padre, lo que revela la voluntad del Padre. Él es el que nos da a conocer al Padre todo lo que podemos conocer del Padre. Él es el que lo revela y que existe desde el principio, antes de todas las cosas. Pues sencillamente, como les decía, el capítulo 1 ya nos confronta y nos lleva a que el cielo se abre a nosotros, porque él dice: yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Así que, hermano, con el capítulo 1 ya el cielo está abierto para nosotros, pero para confirmación, esto es lo que él le dice a Natanael, que desde ese momento veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el hijo de Adán. Así que aquí ya el cielo se nos ha abierto en el capítulo 1, pero ahora venimos al capítulo 2. ¿Y qué se revela? Se revela
nuestra carnalidad. Se revela el templo que hemos edificado nosotros en la tierra. Se revela la verdad terrenal, la madre de aquel que es el Hijo de Dios, pues pone de manifiesto la doctrina carnal judía, la doctrina materialista judía. Así que esto pone de manifiesto lo mismo que Natanael y por supuesto cada uno de los discípulos que venían del judaísmo, porque Juan era un discípulo y también venía del judaísmo. Así que esta es su doctrina, lo único que él procesó más rápido que nosotros. Y el Logos tiene una característica que no nos dice de una manera explícita, no, yo esto así, no. El Logos quiere que usted use su libre albedrío y crea o no crea. Esto es lo que dice el hombre. Esto es este versículo del 1 al 3, donde dice: al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yehoshua, y fueron también invitados a la boda Yehoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo: no tienen vino. Esto es un contexto totalmente terrenal, donde todo el mundo ve todo normal. El hijo de José y ahora la madre. Pero la verdad es Dios. La verdad es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Esta es, como decir, la creencia del hombre, la creencia humana. Ahora, miren lo que dice el Mesías. Versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Por más que quieran, vamos a decir, tergiversar la palabra de Elohim, como decir, darle una explicación humana, lógica, a que él le llama mujer a esta persona y no madre, como en algunas traducciones, cantando las escrituras, pues la traducen madre. ¿Por qué ponen madre? Si la palabra original que está puesta es, no podemos forzar ni una cosa ni la otra. No podemos forzar el evangelio para darle la significancia o darle la interpretación que nosotros queremos. Tenemos que ver el contexto y por supuesto dejar que el Espíritu, que es la verdad, trate con nuestras vidas. Porque para mí sería fácil decir, ¿por qué aparece esto aquí? Esto no debía aparecer aquí en este capítulo. Esa fue mi primera impresión cuando yo leí el capítulo 1. Dijo: el verbo se hace carne, y pude entender perfectamente que el nacimiento del Mesías es un nacimiento de arriba. Pero cuando vengo al capítulo 2 y me dice que la mamá, pues digo, ¿y cómo aparece este capítulo aquí? ¿Cómo aparece esto aquí? Y el evangelio es eterno, así que nosotros eternamente vamos a estar rumiando, conociendo, porque la eternidad no entra en un día. Al Mesías se le dio la posibilidad de abrirle el libro y romper sus sellos, estando ya en la presencia del Padre. Pero no fue en la tierra, fue en el cielo, donde se le entregaron el rollo y él pudo abrir los 7 sellos. Así que todo el misterio, toda la revelación de Elohim se le dio. Ya él estaba en la capacidad de recibirla. Así que ahora nosotros estamos rompiendo los sellos de incredulidades
de 6 días de creación para poder entrar en el 7º o en el 8º día en la eternidad. Cada día es una capa de revelación que vamos rompiendo. Es un sello que vamos rompiendo en nosotros mismos. Les decía que los 7 días de creación son los 7 sellos. Es lo que se va rompiendo en nosotros hasta que toda la revelación, eso es Apocalipsis, es la consumación de la revelación, es donde ya toda la capa de oscuridad, de tiniebla, toda la capa, como decir, se han quitado todas las capas de tierra en los estados de la tierra, que van mirando las capas para ver las diferentes formaciones y demás. Pues estos 7 días son los 7 sellos en nosotros que se rompen, porque al final toda la obra de Elohim se centra en el hombre. Así que, hermano, aquí esta palabra mujer pudiera significar una palabra cariñosa para nosotros, como decir, una manera de decirle más a nuestra madre, decirle una frase, pero saliendo de la boca de que él dijo que la palabra que salían de su boca no eran de él, sino del Padre. El Padre es quien dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No madre. Así que aquí se rompe la teología de la Madre de Dios en una sola palabra. Se rompe de casi cerca de 2000 años de la doctrina católico romana. Aquí se rompió la teología de la Navidad que yo había recibido y que celebraba. Los arbolitos, el nacimiento aquel, el arbolito con en el, como decir, en el lugar aquel de los animales y esas cosas, todo aquello que ha venido a la mente tanto del creyente de una iglesia, de una denominación religiosa, como del creyente que no va a una denominación religiosa, de los, como decir, de los creyentes en la Navidad a nivel internacional, pues con una sola palabra, hermano, se rompe. Porque es mujer, no madre de Dios, ni madre del Hijo de Dios. Ahora bien, fíjense, esto es revelación. Esto es creer a la palabra de Elohim. La verdad no se aprende. La verdad sencillamente se expone, testifica delante de ti y tu responsabilidad es recibirla. El conocimiento se aprende. El conocimiento, usted va a la escuela, a una universidad, y a una universidad puede ser de teología y usted aprende un conocimiento, pero la verdad es una revelación, es algo que lo primero, como decir, es una voz, que es la voz que habló en el Edén, en el Edén. Fue una voz que ellos sintieron que caminaba en el Edén y que se acercaba a ellos y que ellos se escondieron. El caminar significa que la vida, significa que, como decir, trasciende, que, como decir, puede acercarse a nosotros, puede entrar en nosotros, que se mueve. Como les decía, la verdad no se aprende. La verdad
es una voz, es la palabra. La verdad camina porque podemos estar en la verdad, podemos alejarnos de la verdad. Es un lugar, puede estar en un lugar y la verdad sencillamente confronta porque es la luz. Así que, hermano, cuando la palabra de Elohim dice mujer es la verdad, aquí se desvela, aquí se rompe el velo, aquí se rompen las 7 capas, como aquel que dice, de incredulidad, y entramos en la verdad de Elohim. Aún no ha venido mi hora. El Mesías dice, la mujer cuando va a dar a luz siente dolores muy fuertes. Pero una vez, eso lo dijo el Mesías a sus discípulos, que ha dado a luz, se olvida del dolor, de los dolores de su preñeces, se olvida de los dolores de su preñeces porque ha nacido un hombre en el mundo. Y esto lo vemos en el capítulo 19, cuando él le dice a la mujer, mujer, he aquí tu hijo. Y le dice al discípulo, he ahí tu madre. Así que aquí estamos en presencia de un nuevo nacimiento de arriba, por mirar, por creer y por recibir aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. Aquí estaba esta mujer delante de aquel que iba a ser traspasado, y estaba este discípulo delante de aquel que iba a ser traspasado, y aquí se está produciendo un nuevo nacimiento. Esta es la hora en la que él decía que aún no ha llegado mi hora, la hora de producir en nosotros el nuevo nacimiento. Así que, hermano, volvemos al capítulo 1. Quizás sé que, como decir, humanamente, muchos podrán tener este entendimiento así repentino. Yo no me propongo, porque no es mi obra, yo no me propongo desvelar, quitar de usted 7 sellos, 7 capas terrenales que hay sobre usted. En un momento, en este momento en que estoy testificando, pero le dejo el desafío abierto, le dejo a usted, como decir, le paso a usted la papa que he tenido yo caliente en mis manos, se le estoy pasando a usted para que usted, que busca la verdad, también la pueda hallar. Y el día que la halle, ya no seré uno solo, sino que seremos muchos. Hay delante del trono, en la revelación, en el libro de Apocalipsis, dicen que hay delante del trono millones y millones y millones, millones de millones que están delante del trono. Así que, hermano, sé que somos millones y millones que vamos a recibir y que estamos recibiendo el testimonio del Espíritu. Mira, hermano,
si usted ha creído que este es el Hijo de Elohim, el Cordero de Elohim que vino a quitar el pecado del mundo, y que este es el Hijo de Elohim no nacido, porque él es el hijo de Adán. Recordemos que Adán fue hecho primero que la mujer. Adán fue hecho primero que la mujer. Adán no nació de una mujer, no nació de carne ni de sangre, sino que nació de arriba. Nació de arriba. Él no tuvo que experimentar como nosotros un nuevo nacimiento. Por eso es que Eva, luego de que es formada, vamos a leerlo. Dice, entonces dijo al hombre, en esta oportunidad es hueso de mi hueso y carne de mi carne. A esta llamaré Isha, mujer, porque fue tomada del Is, hombre. En el hebreo, mujer, Isha, mujer. Es decir, que esta es la palabra que usa el Mesías. Y dice aquí, en esta oportunidad es hueso de mi hueso y carne de mi carne. A esta será llamada Isha, mujer, porque fue tomada del Is, del hombre. Así que aquella palabra que usó el Mesías es trayendo esta palabra al contexto en que él estaba. Mujer, la que procede del hombre, no la mujer que como decir, lo parió, sino mujer, la que procede del hombre. Esta palabra Isha es la que el Mesías invoca para declarar que esta mujer es, y que la tenían por madre, es la que procede del varón. Cuando vamos al capítulo 5, 4. Vamos a leer primeramente el 4. Adán conoció, los últimos versículos, a su mujer, y ella parió un hijo que llamó su nombre Set, porque Elohim ha reemplazado a otro hijo, a Abel, a quien Caín mató. Quiere decir que aquí es donde aparece Set como sustituto, el que sustituye a Abel. Hay muchas enseñanzas que dicen que Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue el sustituto, y que este tercer hijo que le llaman, que no es el Set que conocemos, sino el sustituto, es referido al Mesías. Es una doctrina que existe. No le estoy dando por cierto. Yo estoy dando sencillamente el testimonio hasta donde yo lo estoy recibiendo, lo que he podido digerir. Y dice, en el capítulo 5, dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Fíjense que no mencionan a Eva. Desde el momento en que Elohim creó al hombre, lo hizo semejante de Elohim, a semejanza de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos a Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, como a su imagen, y llamó su nombre Set. Y vivió Adán después de engendrar a Set 800 años y engendró hijos e hijas.
Fíjense como aquí no se menciona a Eva. Es decir, no se menciona la muerte de Adán, pero la muerte de Eva no se menciona. Hemos hablado algo acerca de esto, que es la obra del Espíritu que continúa, aunque los hombres dejamos de ser, la obra del Espíritu continúa. Los judíos esperan a Elías, literalmente, pero el que se presentó o el que testificó acerca del Mesías, quien presentó al Mesías, fue Juan el profeta. Así que es la obra del Espíritu que no se completó en Elías y ahora se está complementando en el profeta Juan, porque como decir un poco que Elías era profeta y que Juan era profeta, bueno, en el argot de nosotros eran profetas, pero era la obra del Espíritu en ellos. Así que el Espíritu que obró en Elías estaba obrando en Juan para revelar al Mesías, para testificar acerca del Hijo de Elohim. Aquí no aparece la muerte de Eva. Significa que el Espíritu que obró en Eva ahora iba a obrar en esa mujer. Los hombres la teníamos como madre, pero que el Mesías ahora viene y nos aclara y le dice mujer, porque es la mujer tomada del varón. Y es la que por medio de ella va a revelar, a completar lo que es el nacimiento de arriba, de lo alto. Hermano, no pretendemos convencer a nadie. Solamente estamos introduciéndolo, presentándole la verdad. De usted es la responsabilidad de creer, de recibirla, de creerla o sencillamente cerrar su corazón. Amén.